Otro trabajo muy espectacular que ha hecho México es el boxeo y por eso es que vamos a conocer a alguien que nos va a representar en el peso mosca, Elías Emigdio. Elías tuvo un camino lleno de obstáculos antes de ganar su boleto a los Juegos de Río. Sin embargo, nada le pudo impedir ese sueño. Yo provengo de familia humilde, soy originario de Guerrero, orgullosamente indígena. Soy de Citlala, Guerrero. Y pues bueno, o sea, me fui al Estado de México en busca de mejores pues, proyectos de vida, ¿no? Ahora sí que superarme. Me voy a la edad de los 5 años. Ahorita hay muchas cuestiones en cuanto a lo económico. Ha sido difícil. Hubo momentos en los que tenía que comprarme un bote de agua, no podía hacerlo porque no tenía los recursos, no tenía de dónde sacar a veces también el pasaje, tenía que irme un poquito corriendo hacia el entrenamiento y después agarrar la pecera para pues bajarle los pesitos, ¿no? Fue algo muy difícil. Su vida cambió y ahora puede vivir del deporte. También hay que mencionar que soy parte del ejército mexicano. Ellos también me dan un sueldo y tienen afiliada a mi familia y pues me da la certeza de saber que ellos están seguros, ¿no? Y también que puedo llevar algunos centavos a la casa, eso también me reconforta. Y pues andamos ahorita que ahora sí que al 100% preparados, enfocados en una medalla, pues es la única manera en la que puedo contestar o devolver ese gran apoyo y pues no me queda otra cosa más que dar lo máximo y el 150% de Elías Emigdio. Siguió los pasos de su padre. Yo quería seguir sus pasos y pues ahora lograr lo que él no pudo lograr, subir esa montaña. Pues ahora sí que mi viejo hizo muchas cosas, mucho sacrificio para que yo pudiese estar aquí y poder rasguñar también mi sueño, poder luchar por él. El púgil calificó a Río en el evento de AIBA Pro Boxing en el 2015. Además, fue considerado el mejor de la liga profesional. Cuenta con 95 combates, 90 victorias y 5 derrotas.